Haremos un nuevo ejemplo. En este caso, nos piden que planteemos la expresión para calcular el peso equivalente para distintas especies conectadas con la reducción de dicromato de potasio a cromo 3. Describimos la ecuación, que ya lo hemos hecho en ejemplos anteriores, dicromato pasando a cromo 3 y poniendo en juego 6 electrones. Si tenemos que calcular el peso equivalente del dicromato de potasio, como cada dicromato de potasio contiene un solo dicromato y cada dicromato pone en juego 6 electrones, el peso de un mol lo tenemos que dividir por 6. Si tuviéramos que sacar el peso equivalente en cambio del cromo 3, ¿sí? Mirando la ecuación, vemos que hay 6 electrones puestos en juego cada vez que se forman 2 cromo 3. Para cada cromo 3 serán solo 3 electrones, por eso el peso equivalente en este caso es peso de un mol dividido 3. Si fueran el peso equivalente del cloruro de cromo, siempre conectados con este proceso, ocurre algo semejante al anterior. Cada cloruro de cromo tiene un solo cromo y cada cromo pone en juego solo 3 electrones, y por eso dividimos por 3. Si en cambio fuera el peso equivalente del sulfato de cromo 3, el sulfato de cromo 3 tiene 2 cromos, y 2 cromos ponen en juego 6 electrones, y por eso dividimos por 6. Un ejemplo más, peso equivalente del ion dicromato, ¿sí? Sería directamente peso de un mol dividido 6. Tengan presente que acá hemos puesto en todos los casos peso de un mol, pero el peso de un mol corresponde a la especie que está escrita entre paréntesis a la izquierda. Muy bien. Un ejemplo ya de un proceso más completo es este que tenemos acá. Calcula los equivalentes y la masa de oxígeno obtenidos cuando se mezclan 250 mililitros de solución de dicromato de potasio, 0,160 molar, en un medio de ácido sulfúrico, con 200 mililitros de una solución de agua oxigenada, 5% peso en volumen. Calcula también la concentración molar y normal de cromo 3 en la solución final. Por supuesto, podríamos resolver este problema haciendo la ecuación molecular completa, como resolvíamos los problemas de estequiometría en su momento. Sin embargo, utilizando equivalentes esto resultará mucho más simple. En primer lugar, calculamos los moles que se han mezclado de dicromato de potasio. Para eso usamos esta regla de 3. Como la solución era 0,160 molar, significa que en 1000 mililitros hay 0,160 moles, y en los 250 mililitros que hemos mezclado hay esta cantidad de moles de dicromato de potasio. Calculamos también la masa de agua oxigenada que se ha mezclado. Como la solución es 5% peso en volumen, significa que hay 5 gramos de agua oxigenada en 100 mililitros, en los 200 mililitros habrá 10 gramos de agua oxigenada. Si decidimos trabajar con equivalentes, tendremos que conocer cuántos electrones pone en juego. En el caso del dicromato lo hemos hecho muchas veces. Sabemos que el peso equivalente del dicromato de potasio es peso molecular, peso de un mol, dividido 6. Así que no es necesario calcularlo en este caso porque tenemos los moles y basta para pasarlo a equivalentes saber por cuánto hay que dividir. Ese numerito por el que dividimos indica cuántos equivalentes hay en un mol. Si en un mol hay 6 equivalentes, en los 0,040 moles que están en el volumen agregado, habrá 0,24 equivalentes. En el caso de la agua oxigenada, la ecuación es esta, no está balanceada, no lo necesitamos, alcanza con varios electrones, para plantear que el peso equivalente es peso de un mol dividido 2, pero en este caso necesitamos el valor, porque tenemos que transformar una masa en equivalentes. Si 17 gramos es un equivalente de agua oxigenada, los 10 gramos serán 0,59 equivalente de agua oxigenada. Estos 10 gramos serán los que estaban en el volumen que mezclamos de solución. De ese modo tenemos 0,59 equivalentes de agua oxigenada mezclados con 0,24 equivalentes de dicromato de potasio. La ventaja de usar equivalentes es que directamente el que está en menor cantidad es el que está en defecto. En este caso el dicromato de potasio. Y de ese modo sabemos que los 0,24 equivalentes de dicromato de potasio reaccionarán completamente con 0,24 equivalentes de agua oxigenada y formarán 0,24 equivalentes de cada producto, en particular 0,24 equivalentes de oxígeno
y 0,24 equivalentes de cromo 3. Así que tenemos ya uno de los resultados, y lo que tenemos que hacer ahora es transformar estos equivalentes de oxígeno a masa, porque también nos pedían eso en el enunciado. Si un equivalente de agua oxigenada son 16 gramos, de oxígeno son 16 gramos, los 0,24 equivalentes formados serán 3,8 gramos. Finalmente tenemos que sacar la molaridad y la normalidad del cromo 3 en la solución final. Como habíamos mezclado 250 mililitros de una solución y 200 de la otra, tendremos en total 450 mililitros de solución al final. Y en ellos habrá 0,24 equivalentes de cromo 3. Para calcular la normalidad lo referimos a 1000 y esto nos da 0,53. Así que la normalidad de esta solución es 0,53 en cromo 3. Para transformar esto en molaridad, necesitamos plantear el peso equivalente del cromo 3, lo hemos hecho en un ejercicio anterior, que es el peso de un mol dividido 3, porque pone en juego solo 3 electrones por cromo 3. Así que 3 equivalentes corresponden a un mol, y 0,53 equivalentes corresponderán a 0,18 moles. Así que la solución 0,53 equivalentes es lo que había en un litro, por lo tanto 0,18 moles es lo que hay en un litro, la solución es 0,18 molar en cromo 3. Vemos otro problema muy semejante a lo que van a hacer experimentalmente en el laboratorio, en el que nos dicen que 20 gramos de una sustancia ferrosa se disuelven en agua suficiente para preparar 100 mililitros de solución. De esta solución se extraen 10 mililitros y se titulan exactamente con 12,0 mililitros de solución de permanganato de potasio, 0,120 molar en medio ácido. Recordaremos que el manganeso, el permanganato de potasio, cuando se reduce en medio ácido, lo hace siempre a manganeso más 2. Entonces nos piden que con estos datos calculemos el peso equivalente de la sustancia ferrosa que teníamos originalmente y que después decidamos cuál podría haber sido de las que están en esta lista. Inicialmente vamos a calcular cuántos equivalentes de permanganato han reaccionado. Para eso primero averiguamos los moles. A partir de la molaridad podemos plantear esta relación y en los 12 mililitros que reaccionaron en la titulación tendremos este número de moles. Lo transformamos en equivalentes. Para eso debemos recordar que el permanganato se transforma a manganeso más 2 y pone en juego 5 electrones, ya lo hemos visto previamente, por lo cual el peso equivalente es peso de un mol dividido 5, y en un mol tendremos 5 equivalentes en la cantidad de moles que habíamos calculado acá, nos corresponderá esta cantidad de equivalentes. Si reaccionaron 0,0072 equivalentes de permanganato, es porque también había 0,0072 equivalentes de la sal ferrosa en los 10 mililitros que titulamos. Vamos a averiguar cuál es la masa de sal ferrosa en esos 10 mililitros. Partimos del dato original que nos decía que había 20 gramos de sal ferrosa en 100 mililitros, en 10 habrá 2,0. Así que esta masa de sal ferrosa tiene que ser exactamente igual a los 0,0072 equivalentes. Esto lo obtuvimos a partir del dato permanganato y esto lo obtuvimos recién a partir del dato de la concentración de la solución. De modo tal que podemos preguntarnos cuánto pesa un equivalente y rápidamente obtenemos que eso da 278 gramos. Para saber cuál fue la sal ferrosa que se utilizó, tenemos que calcular el peso equivalente para cada una de ellas. Para eso necesitamos recordar que si la sal ferrosa reaccionó con permanganato, se tiene que haber oxidado. Y si se oxidó, lo hizo a hierro 3, liberando un electrón. De forma tal que por cada hierro que tengamos, debemos recordar que hay un electrón puesto en juego. Si queremos sacar el peso equivalente del sulfato ferroso, el peso molecular lo vamos a dividir por 1 porque tiene un solo hierro y cada hierro pone en juego un solo electrón.
Eso da 152 gramos y no debe ser la sal. Algo parecido pasa para el nitrato de hierro 2. También dividimos por 1, porque hay un único hierro. Hay una de las sales que teníamos originalmente que descartamos, no lo comenté previamente, que es la única sal férrica que aparece. Aparece el sulfato de hierro 3, ustedes pueden chequear en la transparencia anterior. Esa la descartamos porque debe ser una sal ferrosa y no una sal férrica. Seguimos avanzando. Si queremos calcular el peso equivalente del fosfato de hierro 2, ahora tenemos 3 hierros y cada hierro pone en juego un solo electrón, así que esto lo tenemos que dividir por 3. Eso nos da una masa de 119 gramos. Ninguna de estas 3 coincide con la que hemos visto. Veamos ahora el caso del sulfato de hierro 2 heptahidratado. En este caso, igual que en la sal anhidra, debemos dividir por 1 porque hay un solo hierro, pero el peso molecular es distinto, y eso coincide justamente con el valor que habíamos alcanzado hace un ratito. Así que sabemos que esta es la sal. Solo para completar el ejercicio, vemos lo que hubiera pasado con el peso equivalente de la última sal, que también tiene un solo hierro, y por lo tanto también se divide solo por 1, y en este caso nos da 392 gramos. Así que la sal es el sulfato ferroso, el sulfato de hierro 2, heptahidratado. Hay algunas, si bien los equivalentes permiten resolver muchos problemas con mucha facilidad, los equivalentes en reacciones redox, como hemos visto en los ejemplos anteriores, incluso algunos problemas que no podríamos resolver con el uso de moles, por ejemplo, cuando no es posible escribir la ecuación molecular de manera sencilla, debemos tener algunas precauciones. Para ver estas precauciones veremos un ejemplo que ya discutimos, que es la reacción entre el cobre y el nítrico para dar dióxido de nitrógeno, nitrato de cobre 2 y agua. Es fácil, podemos volver a escribir lo que usamos para el balanceo. Es fácil ver que el balanceo de esta ecuación implica uno de esos casos en los que hay doble información para un mismo compuesto. Precisamente este es uno de los casos, o esta es una de las situaciones donde hay que tener cuidado al usar equivalentes. Cuando la ecuación iónica nos predice dos coeficientes estequiométricos diferentes para un mismo compuesto. Esto es esencialmente porque necesitábamos más protones. Otra vez acá tenemos un error, disculpen, es solo un electrón acá, no 3. Esto fue hecho porque necesariamente teníamos que usar 4 protones y nos obligaba a 4 nítricos, mientras que solo 2 nitratos se reducían a dióxido de nitrógeno. Desde el punto de vista molar, está claro que un mol de cobre reacciona con 4 moles de nítrico para dar 2 moles de dióxido, 1 mol de nitrato de cobre y 2 de agua. Debería cumplirse, si estos moles lo transformamos a equivalente, debería seguir cumpliéndose la relación equivalente-equivalente. No es muy difícil, a partir de los electrones puestos en juego, comprobar que los pesos equivalentes para el cobre, para el nítrico, para el dióxido de nitrógeno y para la sal son peso de un mol sobre 2, peso de un mol sobre 1, peso de un mol sobre 2 y peso de un mol sobre 1, respectivamente para estos compuestos. Teniendo en cuenta la relación de moles, si usamos esta información, nos quedarían que 2 equivalentes de cobre, que es un mol, reaccionan con 4 equivalentes de ácido nítrico. ¿Por qué 4? Cada mol es igual a un equivalente, porque el peso equivalente es peso de un mol dividido 1, y como acá tengo un 4, nos quedarían 4 equivalentes. Para dar 2 de dióxido de nitrógeno y 2 de sal. O sea, que tenemos un problema, no se cumple la relación equivalente-equivalente que veníamos utilizando sin mayores precauciones previamente. Bueno, un primer análisis para entender qué es lo que ha ocurrido es tratar de dividir la cantidad total de nítricos que usamos
mirando cuáles realmente actúan como agente oxidante, esto es, se reducen, y cuánto simplemente tuvimos que poner de más para contemplar la cantidad de protones necesaria. Así que, como eran solo 2 nitratos los que se reducían, podemos pensar que solo 2 de esos nítricos actúan como agente oxidante, mientras que los otros 2 solo tenían acción como ácido. Pensándolo así, resulta ahora que 2 equivalentes de cobre reaccionan con 2 equivalentes de nítrico como agente oxidante, con 2 equivalentes de nítrico como ácido, para dar 2 equivalentes de dióxido de nitrógeno y 2 equivalentes de nitrato de cobre. De esta manera, aparentemente salvamos el problema, pero está claro que el problema, digamos, ha hecho que usar esto en una estequiometría sea mucho más dificultoso que los ejemplos anteriores. Por otro lado, esta división de comportamientos tan sencilla que hemos hecho acá, no es posible hacerlo en todos los casos, de modo tal que la conclusión general de este análisis es que no podemos usar equivalentes para resolver problemas estequiométricos si el agente oxidante o el agente reductor tienen otro comportamiento, es decir, también son ácidos, también son hidróxidos, y por eso en esos casos recomendamos no usar equivalentes. Redondeando esto que hemos dicho, si encontramos que el agente oxidante o el agente reductor es el único ácido, si estamos en medio ácido, o es el único hidróxido, si estamos en medio alcalino, no usaremos equivalentes para resolver el problema. Para completar la clase, entonces, veamos varios ejemplos donde decidiremos si es posible o no el uso de equivalentes para resolver un problema estequiométrico que puedan proporcionarnos. Por ejemplo, en este primer caso, tenemos cobre con ácido sulfúrico y ácido nítrico. Es fácil ver que el cobre es el agente reductor, ya que se oxida, y el nítrico es el agente oxidante porque se reduce. Hay que en principio hacer un análisis porque el agente oxidante es un ácido, pero no es el único ácido, sino que hay otro ácido presente que seguramente proporcionará los protones necesarios. Así que en un caso como este, sí podemos usar equivalentes. Un segundo ejemplo sería cobre con ácido sulfúrico para dar dióxido de azufre y sulfato de cobre más agua. Evidentemente en este caso el cobre es otra vez el agente reductor y el agente oxidante ahora es el ácido sulfúrico. Sin embargo, el ácido sulfúrico se reduce y también es el único ácido. Así que en este caso no es posible utilizar los equivalentes para resolver un problema estequiométrico. El siguiente ejemplo, ustedes harán luego el análisis con más cuidado, tiene al dióxido de manganeso como el agente oxidante, se reduce, y al clorhídrico como el agente reductor, se oxida. El agente reductor es el único ácido, no se puede aplicar equivalente en estos casos. Zinc con ácido nítrico, sin agente reductor, nítrico agente oxidante y el único ácido presente, no se puede usar. Permanganato de potasio, sulfato de hierro 2, ácido sulfúrico, ¿sí? El agente oxidante es el permanganato, el agente reductor es el sulfato de hierro 2, ninguno de los dos es ácido o hidróxido, por lo tanto, sí podemos aplicar los equivalentes para resolver un problema estequiométrico. El siguiente tiene al ácido sulfídrico como el agente reductor, se oxida, y el ácido nítrico como el agente oxidante se reduce. Tanto el agente reductor como el agente oxidante son ácidos, pero no son el único ácido. Hay dos ácidos. De modo tal que en este caso también podemos usar los equivalentes para resolver el problema estequiométrico. En el siguiente ejemplo tenemos al dicromato de potasio y al agua oxigenada como agente oxidante y agente reductor. No son ácidos ni hidróxidos, es posible usar equivalentes para resolver. Y un último ejemplo, dióxido de manganeso, cloruro de potasio y ácido sulfúrico. El agente oxidante es el dióxido de manganeso, el agente reductor
es el cloruro de potasio, ninguno es un ácido hidróxido, también se puede usar el equivalente para resolver los problemas de geometría. Y con esto completamos nuestro ejemplo. Tenemos el permanganato de potasio con el hidróxido de potasio, ¿sí? Acá el agente oxidante es el permanganato, el agente reductor es el hidróxido, y el agente reductor es el único hidróxido presente, por lo tanto no es posible utilizarlo. Con esto completamos la clase.